Amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur. Recuerden que aquí estamos Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas. Les vamos a ofrecer nuestras disculpas por no haber estado la semana pasada, pero dificultades de orden técnico nos impidieron estar con ustedes. Sin embargo, ahora regresamos para tratar un tema o dos temas muy importantes que tienen que ver con la desgracia que vive Venezuela. Una tiene que ver con esa guerra de baja intensidad, pero que dejó muchas secuelas en el Alto Apure. Y lo otro, por supuesto, tiene que ver con las elecciones convocadas en Venezuela, donde aún no hay claridad en sectores de la oposición si van a participar o no. Pero, sin embargo, como nosotros tenemos acá a la obra de verdades y rumores, oye, que por cierto, debo decirle a Darwin que muchas de las cosas que ha dicho en su columna durante años han terminado siendo absolutamente ciertas. Más verdad que rumores. Y me dijo alguien, oye chico, tú no me podías conectar con ese señor porque sí sabe cosas y tiene unos dateros que le dan información de primera. Y le dije, no, tendrás que llamarlo a él porque a mí me cuesta mucho preguntarle de dónde saca tanta información de primera. Y el otro, por supuesto, nuestro estimado amigo Damaso Jiménez, el hombre de la Cobra Negra, el del kit del asunto, el de Damaso 2.0. Pero no de la Cobra Negra, que era un grupo casi paramilitar en la Universidad del Zulia, de esa no. No, ese era otra cobra peligrosa. O sea, no, y olvidada, ya olvidada. Y olvidada por los tiempos. Amigos, después de este inciso de humor, entramos entonces en materia. A mí me da la impresión, para colocar las cosas en un lugar, que el Estado venezolano está en un proceso de disolución. Los grupos criminales van tomando posición de territorios, de vastos territorios de Venezuela, y van imponiendo su ley. Lo último ocurrió en Apure, donde nadie sabe qué fue lo que realmente ocurrió con los militares secuestrados y que a pedimento de ellos y a pedimento de la FARC solicitaban una tregua que conllevaba a que el ejército venezolano y la fuerza pública venezolana abandonaran la zona donde ellos estaban asentados. Este es un tema muy delicado que pone en entredicho la seguridad y la soberanía de Venezuela. Como sé que Darwin y Damaso tienen bastante información al respecto, vamos a iniciar con eso. Yo quiero recordar algo que nos comentó nuestro apreciado amigo Ender Arena hace varios años, cuando un día de esos que desayunábamos y teníamos una de esas tertulias bien sabrosas en un café María, ¿no? En aquel momento Ender nos dijo que en Venezuela estaban proliferando los enclaves autoritarios del poder. ¿Qué son los enclaves autoritarios del poder? Esos grupos criminales, algunos disfrazados de dirigentes defensores de la revolución, que habían sido armados, pero además les había otorgado el régimen chavista cierta impunidad para actuar, para poder cometer fechorías, y que la justicia, que la ley estuviera fuera de ese tipo de acciones por parte de ellos. Lo que está ocurriendo en Venezuela es eso porque sencillamente las alianzas del régimen con los colectivos, con los grupos narcoterroristas, están causando estragos en el país. Se trata de la disidencia de la FARC en Apure, se trata del Coqui de otras bandas en Caracas, se trata de la banda del Tren de Aragua, se trata de aquel famoso delincuente llamado el Picure. O sea, donde revisemos, hay enclaves autoritarios del poder donde funcionan las mafias que a través de negocios ilícitos y de la violencia pretenden imponer su ley. Ahora, la liberación de esos 8 militares que estaban en manos de la disidencia de la FARC, liderada por Gentil Duarte, llama mucho la atención. Pero sobre todo llama la atención que el ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, pretenda disfrazar lo ocurrido hablando de un supuesto rescate a través de la operación Águila Centenaria. Es tan mentiroso que hasta le puso nombre, cuando desde hace algunos días existe una tregua, un alto al fuego en la zona. ¿Cómo hacer un rescate sin disparar un solo tiro? ¿Cómo lanzar un rescate sin movilizar a fuerzas especiales para rescatar a estos hombres? Sencillamente el régimen algo entregó. Bien sea territorio de Apure, negociaron con ellos, entréguenme los soldados y los dejamos que ustedes sigan haciendo lo que estaban haciendo, o también entregaron las coordenadas de ubicación del campamento de Jesús Santrich en la Sierra de Perijá. Sencillamente, esto ratifica
que el tema Venezuela se está convirtiendo en un peligro de seguridad regional, porque Venezuela es epicentro de las operaciones de la guerrilla colombiana, de carteles de la droga, sobre todo mexicanos, pero además de Hezbollah y de Irán, que están actuando en Venezuela. Correcto. Damaso Jiménez. Bueno, sí. Aquí lo que hay es que sumar parte de las observaciones que se han venido generando, así como las que está haciendo en este momento Darwin. Llama la atención el mal manejo narrativo de Padrino, que, bueno, no es ningún hombre brillante en ninguno de los aspectos que ha mostrado públicamente, pero muchísimo menos en cuanto a manejo de historias, porque fíjate bien, como dice Darwin, lo trata de manejar como un rescate, se llama Operación Águila Centenaria. Águila Centenaria, me suena como Águila del Desierto, que es una especie de magnum que tenían muchos criminales. No, me suena al eslogan que van a usar las Águilas del Zulia cuando cumplan 100 años. Más o menos así. Porque fíjate que no solamente ni un tiro, sino que, a ver, estaríamos hablando de bajas, estaríamos hablando de incursión en el territorio colombiano. Estaríamos hablando de una derrota completa para poder salvar un rescate a estos 8 soldados. A la FARC disidente. Aquí, obviamente, lo que se ha demostrado no solamente es la derrota política y moral del ejército chavista, hay que decirlo chavista porque este no es el ejército venezolano, que se lo quitaron hace muchísimo tiempo a Venezuela. Podrán haber reductos por allí de militares tratando de rescatar esa importante cabeza del Estado, pero definitivamente esto es una gran derrota para el chavismo en cuanto a derrota militar y derrota moral, porque se retiraron desde donde se enfrentaba la disidencia de la FARC. Esto va a traer consecuencias. Primero se llevó a cabo una negociación. Esa negociación fue por algo. Ya no lo había dicho en una entrevista anterior de hace 2 o 3 semanas, Gustavo Azoka, que está en la zona del Táchira, pendiente de lo que viene ocurriendo ahí, igual que Sebastián Abarraez, con respecto al tema de estos 8 soldados, y donde daba cuenta, y bueno, lo manifestó y hay que decirlo, se llevó a cabo, porque decía que en una semana, 10 días, se iban a entregar a estas personas que salieron, por cierto, en una fotografía, no como verdaderas víctimas de una situación de secuestro, sino que estaban con unos pepitos y unos pirulines más contentos que un muchacho, pues. Entonces, estas personas, aquí lo que se demuestra es que hay un enfrentamiento político dentro de la Fuerza Armada, porque aquí sale derrotado completamente, a pesar de esa narrativa pésima, un mal guionista de Padrino, sale fortalecido de la Fuerza Armada, un hombre como Diosdado Cabello, que los mismos militares pidieron que estuviera allí como si fuese un padrino de promoción de esta negociación. ¿Qué se pierde? Obviamente, tras 2 meses y medio de enfrentamiento, 16 militares muertos, 8 secuestrados, cada vez cobra más fuerza, y esto que dijo el profesor, y yo se lo he escuchado también a decir o conversar o plantear a algunos intelectuales, con respecto a la pérdida de territorio bueno, ¿qué puede salir en una mafia cuando todo el mundo está armado, todo el mundo tiene grandes cantidades de dinero, manejan negocios turbios y empiezan a confrontarse? Bueno, empiezan a hacer las reparticiones y Venezuela es el botín más grande. Entonces ya estamos viendo cómo Apure, si se retiraron de Apure porque se lo dejaron a la FARC. Eso está clarito allí, nadie lo ha escrito, pero está allí. Y por supuesto, tenemos que dejar constancia que siempre se ha dicho que esta situación de Apure iba a tomar fuerza hacia otros sectores de la frontera, es decir, hacia arriba, hacia el Zulia. Y para nadie es un secreto que desde hace muchos años, desde el 2016, estaba Arias Cárdenas en el poder, había presencia de grupos del ELN y de la FARC, justamente entre la Sierra de Perijá, La Guajira. Esto quiere decir que va tomando fuego hacia arriba. Recuerden que el desaparecido Santrich, que siendo las redes sociales un medio donde nada pasa, donde todo se descubre y nada se oculta, pues no hemos visto todavía una fotografía, una imagen mínima, una filtración de algún incidente, que deje constancia de ese incidente que ocurrió supuestamente donde desapareció
vivo o muerto, el señor Santrich. Entonces, bueno, eso es una situación bastante lamentable. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que van a venir los enfrentamientos y esto es importante. Venezuela podría ser víctima pues de este recorte, de esta repartición de territorio por parte de estos grupos armados criminales que se han apoderado del país. Quisiera, antes de pasar al tema de las elecciones, decir lo siguiente. Es obvio que en Venezuela el Estado está en una situación muy delicada, entre otras cosas porque la gente le debe obediencia al Estado en la medida en que recibe protección de él mismo. Sin embargo, los venezolanos cada día se sienten más desprotegidos porque el Estado no tiene capacidad administrativa, ni política, ni económica para satisfacer las demandas de la población. Ya hemos visto cómo se han perdido cosas que eran propias del venezolano, el agua potable, electricidad, el gas, las vías de comunicación, en fin. Eso se ha perdido porque el Estado no llega a resolver los problemas del ciudadano. Y justamente esa es una de las razones por las cuales la oposición no termina de levantar cabeza, porque no se pone al frente de los grandes problemas y las demandas de los venezolanos. Pero lo que yo quiero decir es que justamente ahí, aparte de lo que ya además anotaba con respecto a Padrino López, también fue derrotada el sector de la FARC de la Marquetalia 2, en el sentido de que Iván Márquez, que según lo que cuentan algunos, es de alguna manera protegido de Maduro, y que allí hubo un enfrentamiento incluso entre el ejército venezolano. Es decir, hay facciones del ejército venezolano que están apoyando a un sector de Márquez y otro sector que apoya a Gentil Duarte, de quien se dice es muy cercano a Cabello, y justamente Duarte quien tenía secuestrado a los soldados venezolanos. Y en fin, yo creo que Diosdado Cabello hizo valer su fuerza militar allí y obligó a Cabello, a Padrino a tener que pactar. Pactaron cómo, sacándolo. Veremos entonces a lo siguiente, en algunas zonas que que están en manos del crimen organizado y de estas guerrillas colombianas y venezolanas. Cuando vengan las elecciones, vamos a ver quién puede ir, quién ganará en la cota 905, en los centros de votación. Y ya no en la cota 905, es que el Coqui y su banda y sus amigos tienen tomada una buena parte de Caracas. Y así como ellos tienen otras bandas tomadas al interior del país, hay zonas donde son zonas de la delincuencia, aquellas zonas de paz prácticamente quedaron en manos de la delincuencia. Lo que quiere decir que a mí me da la impresión de que el Estado venezolano está en un proceso de disolución y lo que estamos viendo apenas es el comienzo. Las dificultades de Maduro para mantenerse en el poder también tienen que ver con esto, porque prácticamente yo estoy casi convencido que Maduro no gobierna solo. Maduro gobierna una junta cívico-militar o militar-cívico, policial, como yo lo señalo. Disculpe, profesor, yo lo diría cívico-criminal, porque están todos los grupos que usted está nombrando, pues, prácticamente. Exacto, entonces eso nos lleva a pensar que la recuperación de Venezuela es muy complicada, entre otras cosas, porque precisamente no están combatiendo contra la lógica de los políticos, están combatiendo contra la lógica de la mafia. Yo creo que eso lo identificó Guaidó en su momento, y yo creí que era el punto focal de su política exterior, que era tratar de conformar una gran alianza internacional para atacar a los criminales y no para atacar a un político. Pero eso no se logró justamente porque Venezuela todavía pareciera que le falta pasar un poco más de sufrimiento para que los políticos que tienen la responsabilidad de llevar adelante las salidas correspondientes, pues hasta que no se pongan de acuerdo. Entonces, a mí esta parte sí me preocupa mucho. Yo he venido sosteniendo que Venezuela pudiera traer un proceso de secesión y prácticamente la reunificación que tanto costó pudiera estar haciendo agua. No sé qué les parece a ustedes si pasamos a otro punto, pero lo tenemos que seguir trabajando, porque lo que pasó en Apure no fue una casualidad, sobre todo un punto que anotó Damaso en el sentido siguiente: ¿dónde está Santrich? No aparece el dedo meñique de Santrich. No, el reto o sea, después el dedo meñique, que creo que se lo entregaron que el dedo meñique era la prueba para el pago de la recompensa. Sí, pero ¿quién, el que pagó la recompensa dijo, ya pagué la recompensa por el dedo meñique? Lo que puede haber ocurrido es que el dedo meñique lo llevaran al Vaticano buscando santificarlo, porque como ya eres Santrich, es posible. Sí. Ya le faltaba poco. Santrich.
Mira, Amigos, pero me preocupa, disculpe, yo quisiera que lo que me preocupa de todo este discurso de la repartición de territorio importantísimo es que aunándolo al tema electoral, bueno, mira, aquí terminará, como usted dice, la cota 905 determinando quiénes van a estar en la alcaldía Libertador y en la gobernación tal, y por supuesto la Faria LLN diciendo, bueno, mira, aquí se sale este señor y va a entrar de candidato, vamos a apoyar a fulanito Cárdenas, pues, lo que sea. Y así, sucesivamente, cada uno va a tener su candidato. Ahí lo que va a prevalecer son los intereses de estos grupos criminales. solo que en algunos lugares, por ejemplo, los políticos, los que ejercen el gobierno y los criminales son los mismos. Bueno, esa es la alianza. No sé por qué recordé el Zulia. No sé por qué se me vino a la mente nuestro estado natal, el Zulia. Pero dinos por qué. No, cuando hablaron de que gobernantes y criminales eran lo mismo, yo no sé, recordé a Omar Prieto y a la gobernación del Zulia, no sé por qué. Bueno, por cierto, ¿Omar Prieto va o no va? Bueno, ese es el problema, eso es parte del proceso de los problemas internos que hay en el PSV. Aunque para nosotros es destacado que Prieto esté en riesgo de no ser candidato a la reelección, el tema electoral interno dentro del PSV está muy tenso, porque no se trata solo de designar candidatos, se trata de quién de los dos bandos tiene mayor capacidad para designar candidatos y obtener al final gobernadores y alcaldes. Esto es una lucha entre el binomio Maduro-Jorge Rodríguez contra Diosdado Cabello, porque lo que está aquí en juego no es solo la gobernación del sur, la gobernación de Aragua, no está la candidatura presidencial, porque Diosdado quiere ser candidato, Maduro quiere ser candidato, pero en el peor de los casos, si él no puede ser, que sea Jorge. Entonces, esta disputa interna va a tener un episodio muy interesante el 8 de agosto con esas mega internas, porque vamos a estar claros, ¿quién tiene mayor control de la estructura del PSV? Diosdado. Me decía una fuente del PSV, Diosdado es el único que en cada proceso electoral sale a recorrer los estados, hace caravanas, contacta a la gente, anima a la gente, mientras Maduro estaba a buen resguardo en el Palacio de Miraflores. Ahora Maduro va a tener que salir a la calle, Maduro va a tener que hacer gira, Jorge va a tener que hacer esos contactos, porque si no, Diosdado les va a ganar las mega internas. ¿Y quién tiene mayor rechazo? Porque no vamos a decir quién tiene mayor favoritismo. ¿Quién tiene mayor rechazo, Maduro o Cabello para recorrer el país? Yo creo que van más o menos en el mismo sentido. ¿Cuál es la ventaja de Maduro en este proceso interno? Que él fue quien decidió que se hicieran las mega internas. ¿Por qué lo decidió? Porque la estructura del PSV está en un proceso de atrofiamiento. Lo vemos en los resultados del 6 de diciembre y también en las presidenciales de mayo del año 2018. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la estructura, por supuesto, padece los problemas que viven cualquier persona en Venezuela producto de la crisis, pero además sienten que han sido abandonados no solamente económica y socialmente por el régimen, sino políticamente, porque las candidaturas en el PSV se decidían en Caracas, mientras la base no era consultada, sencillamente era utilizada para los procesos electorales. Lo que me cuentan es que Maduro trata de revertir el proceso desde abajo, escoger las candidaturas, motivar de nuevo la estructura, asumir un compromiso de las elecciones regionales del 21 de noviembre. ¿Para qué? Para que se refuerce el lazo político y emocional con él de cara a el referéndum revocatorio, el probable adelanto de las elecciones presidenciales o las elecciones presidenciales en la fecha que corresponden constitucionalmente. Entonces, todo esto forma parte del juego político en Venezuela. No hay que verlo como un elemento aislado en el PSV, sino que también forma parte del proceso que está viviendo Venezuela. Hay dos negociaciones. Está la negociación que plantea Guaidó, que probablemente desemboque en los próximos días en unas reuniones muy claves en México, donde ya los equipos de negociación están designados. Tengo entendido que por la oposición van a participar Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Julio Borges y creo que Luis Aquiles Moreno. Por el PSV, el equipo va a estar liderado por Jorge Rodríguez, pero además está la negociación que lleva Enrique Capriles, que busca condiciones electorales para participar el 21 de noviembre. Ahora, ¿nos gusta la negociación o no como salida política? A mí, en lo particular, ni me gusta ni me desagrada, pero creo que es la única oportunidad que existe, porque la estrategia del todo o nada no funcionó. La estrategia de generar una acción internacional, militar o de paz, como sea, como la queramos llamar, tampoco se va a dar.
Y la única forma de tratar de encontrar una solución en Venezuela es una salida política y electoral. Que tengamos en algún momento que ponernos un pañuelo en la nariz para poder aprobar los acuerdos, tendremos que hacerlo. Pero yo creo que vale la pena hacerlo. Seguir soñando con una acción militar internacional es seguir, no sé, en las nebulosas. Correcto. Ahora, fíjate bien, Darwin, porque me llama la atención, fíjate, tú acabas de dar una anatomía de lo que va a ser este próximo proceso, porque principalmente de lo que se trata en las regionales es de una correlación de fuerzas. Vamos a ver la correlación de fuerzas del chavismo, que tendrá que contar con la participación de la oposición para, de alguna u otra forma, pues, algunos de ellos buscar, digamos, cierto liderazgo, ¿no? Pues también allí también se está manejando el tema de la correlación de fuerzas. Pero lo que nos llama la atención es justamente que, a ver, después de este proceso y de las correlaciones de fuerzas ya dadas hacia unas posibles presidenciales, ¿cómo estás viendo todo el proceso? ¿Podrán cumplir con la palabra empeñada tantas veces de unas presidenciales o de un, ¿cómo se llama?, de un revocatorio, o nos mantendremos en el limbo de las negociaciones? Bueno, es que eso no depende de la oposición como tal. No, pero como proceso que estamos viviendo, pues. Los resultados de ese proceso van a depender fundamentalmente de la comunidad internacional. No dependen de la oposición, porque la oposición ni siquiera tiene fuerza para ponerse de acuerdo, Dios mío. Aquí lo importante es no solamente fijarse en lo que hace Estados Unidos y la Unión Europea, sino el papel que van a jugar o que están jugando Rusia y Cuba, fundamentalmente como dos aliados confiables del chavismo. Incluso Irán. Hace algunos días el presidente de Irán dijo que estaban las cosas mejorando bastante en su relación con Estados Unidos. A estos países les interesa resolver el tema de Venezuela, que sus intereses en Venezuela se resuelvan y además obtener otros resultados positivos favorables a ellos. Entonces, hay que ver lo que hace la comunidad internacional, tanto Estados Unidos y la Unión Europea como los aliados confiables. De eso va a depender. Porque la oposición sola no va a poder negociar nada con el régimen y solo la comunidad internacional, bien sea por presión o por recomendación o exigencia, van a obligar al chavismo pudieran obligar al chavismo a encontrar una salida. Mira, yo tengo la información, bueno, que la tienen también ustedes. Hay un sector radical en el chavismo que no quiere elecciones de ninguna naturaleza. Dicen que ellos no van a entregar elecciones porque una elección no hay garantía de ganar. Pero no porque la oposición haya hecho un trabajo, sino porque efectivamente ellos se han desgastado demasiado y ellos prefieren esperar mejores momentos que vendrán según sus análisis. Teodoro Cabello ha venido siendo partícipe de ese tipo de planteamiento. Por eso él se atreve a decir que no volverán ni por las malas ni por las buenas. Sin embargo, hay quienes manejan dentro del chavismo la posibilidad de que ellos puedan ganar una elección aún con condiciones mínimas que garanticen que la oposición va a participar. Hasta ahora, ese es el criterio que está más claro. ¿Por qué la oposición no termina de ponerse de acuerdo? Porque efectivamente el gobierno sabe cómo tocar algunas teclas que dividen seriamente la oposición. Además de eso, nadie asegura que ese 80% de rechazo que tiene el gobierno lo capitalice la oposición. Mucha gente está en contra del gobierno, pero no se siente satisfecha por las ejecutorias de los grupos opositores, llámese como se llame. Entonces, esto puede conllevar a que el gobierno haga una elección que las gane además, que las gane y sea reconocido por la comunidad internacional, que es el otro planteamiento interno que existe en el partido. Ahora, hay dos corrientes. La corriente radical es minoritaria, pero muy activa, mientras que la corriente, digamos, que pues ya la llamamos por comodidad de lenguaje democrática, es la que está impulsando eso, y eso lo impulsa Rodríguez, que viene haciendo contacto. Nosotros queremos las elecciones, solo que no quieren como si fuese una rendición. Eso se está discutiendo, y esa es justamente para dónde van las cosas. Ahora, ellos quisieran también conocer cuál es la fuerza de la oposición. Hoy no se sabe cuál es. Y también la comunidad internacional quiere saber cuál es la fuerza real de la oposición. Porque eso de estar apoyando una Asamblea Nacional que lo que tiene es una comisión delegada, que con un presidente que no es presidente, en fin, eso hay que acabarlo, chicos. Eso no puede ser. Entonces, obviamente, también a la comunidad internacional le interesa que se dirima el proceso electoral en condiciones más o menos de cierta normalidad, tal como lo dijo Enrique Márquez, para de ahí en adelante tomar decisiones. En eso, por supuesto, está de acuerdo Irán, está de acuerdo los rusos, están de acuerdo los chinos, pudieran estar de acuerdo los cubanos.
y también la comunidad de Estados Unidos y compañía. Hay que buscar una salida lo menos traumática posible y esa es una manera. Ahora, ¿qué hace la oposición? Reconoce el resultado electoral donde ellos participan con algunas garantías mínimas. Ahí es la discusión, no es cualquier cosa. Yo hoy creo que aún con la pequeña fuerza que tiene, su capacidad de movilización, los recursos y tal, y una oposición dividida, el gobierno tiene cómo ganar una elección, no con la contundencia como ganó Chávez, pero sí con cierta fuerza que demuestre que ellos son la mayoría. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Todo esto es preocupante. Queremos que salga lo mejor posible, pero todo esto, mientras tanto, ocurre paralelamente a que el país de verdad está viviendo una situación apocalíptica con respecto al tema del COVID. No se consiguen medicinas, todo es costoso, todo el mundo está en GoFundMe, tratando amigos, profesores, periodistas, familiares, de verdad que de verdad nos han dado en el alma. Y bueno, quisiera que verdaderamente la gente lo que está es preocupada por esta situación, principalmente, bueno, vida o muerte. Bueno, amigos, con esto último de Damaso Jiménez que nos han dado en el alma, nosotros nos vamos a despedir, pero les garantizamos que la próxima semana seguimos con un tema tan delicado como es la situación venezolana. Yo les voy a dar las gracias a ustedes que han estado con nosotros permanentemente, por supuesto también a Damaso y a Darwin Chávez, y por supuesto ya en adelante en todas las redes está el de norte a sur, en venezuelausa.org, en Verdades y Rumores, y por supuesto después que entren en esas dos portales de información, todo el mundo sabe porque la gente lo retuitea. Lo ponen en el Facebook. Y va a estar en el canal de Venezuela USA ORG, en nuestro canal. Venezuela USA ORG. Ya Damaso Jiménez tiene su canal, que no es el canal del Tigrito. No. Es el del... Se parece más a Radio Caracas. Bueno, amigos, fue un placer haber estado con ustedes este sábado. Y ahora nos veremos. Este sábado y nos veremos el lunes. Así es. Transmitido el lunes.